¿Por qué algunos de nosotros nos sentimos eternamente inferiores, incluso ante logros pequeños? ¿Qué es lo que realmente buscamos al querer ser mejores que los demás? ¿Y será que el valor es simplemente la ausencia del miedo o algo más profundo, más raro? El hombre sabe que es inferior y por eso lucha por ser superior. Estas palabras de Alfred Adler no son solo una observación sobre el comportamiento humano, son una sentencia que desnuda el alma. Vivimos como si estuviéramos siempre tratando de compensar algo, un pasado que nos avergüenza, una falla que ocultamos, una ausencia que nos persigue, y muchas veces ese impulso por ser mejores nos aleja de nosotros mismos. Todos nosotros en algún momento tratamos a los demás y a nosotros mismos con desconfianza, inseguridad e incluso desprecio. No porque seamos malas personas, sino porque, como sugirió Adler, nos sentimos pequeños ante las exigencias de la vida. Esa sensación de inferioridad, tan humana y tan silenciosa, moldea nuestras decisiones más íntimas. Buscamos éxito, reconocimiento y belleza como quien intenta tapar un agujero invisible, un vacío que quizás se formó desde la infancia cuando empezamos a preguntarnos, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Adler es uno de esos pensadores que nos obliga a mirar hacia adentro con una sinceridad incómoda, olvidado por muchos, eclipsado por Freud y Jung. Fuese el primero en decir que el sufrimiento no nace de las circunstancias en sí, sino de la manera en que decidimos enfrentarlas. No es la herida lo que nos destruye, es la forma en que intentamos esconderla. Este video es una invitación, una inmersión en la psicología de Alfred Adler. Vamos a hablar de superioridad, inferioridad y valentía, pero no como conceptos abstractos. Vamos a tratarlos como experiencias reales que viven en nuestros gestos más cotidianos y en las decisiones que tomamos cada día. Este es uno de esos temas que toca no solo la mente, sino también el corazón, porque tal vez, en el fondo, todo lo que queremos es dejar de huir y comenzar, por fin, a vivir con autenticidad. Desde muy temprano, nos vemos lanzados a un mundo donde casi todo es comparación. El niño que recibe una boleta con calificaciones medianas se da cuenta de que su valor será medido en relación con sus compañeros. El adolescente se inquieta con su propio cuerpo porque no encaja en las formas que el mundo aplaude. El adulto, por su parte, entra en una carrera silenciosa donde todos parecen ir más adelante, más exitosos, más felices, más resueltos. Así nace la herida de la inferioridad, una herida que no sangra, pero que carcome. Para Alfred Adler, esa sensación de ser menor no es un defecto. Al contrario, es universal, inevitable e incluso necesaria. Toda superioridad nace de un sentimiento de inferioridad, escribió. El problema no está en el hecho de sentirnos inferiores. El problema está en cómo reaccionamos ante ello. Según Adler, el sentimiento de inferioridad es el motor que nos impulsa a crecer. Es el empujón que nos lleva a superar desafíos, a desarrollar habilidades, a buscar una versión más elevada de nosotros mismos. Pero ese mismo impulso puede desviarse, puede convertirse en una obsesión. Cuando nos dejamos guiar ciegamente por la comparación, comenzamos a vivir para corregir algo que, muchas veces, solo existe en nuestra imaginación. Imagina a un joven que siente que nunca será lo suficientemente bueno. No sabe exactamente de dónde viene esa sensación, tal vez de la ausencia de un elogio, de una crítica mal digerida, de una mirada que lo hizo sentirse pequeño. El hecho es que esa impresión se le pega a la piel y empieza a dictar el ritmo de su vida. Ese joven no estudia para aprender, estudia para probar algo, no trabaja para crecer, sino para ser reconocido, y cuando no lo logra, se hunde en el resentimiento como quien grita por dentro, debería ser más de lo que soy. Adler señaló algo fundamental. Muchas de nuestras inferioridades solo son objetivas si están vinculadas a lo que consideramos esencial en nuestro ideal de vida. Un hombre puede ser de baja estatura y no sentirse inferior, a menos que haya construido su autoestima sobre el valor de la estatura. Una mujer puede ser pobre y aún así sentirse plena, siempre que el dinero no forme parte de su autoimagen idealizada. Así, la inferioridad no reside en las condiciones, sino en el valor simbólico que les atribuimos. Más aún, hay inferioridades que ni siquiera existen. Son ilusiones que cultivamos con esmero, como si fueran verdades. Son los yoes distorsionados, alimentados por críticas internas que repiten incansablemente que no somos suficientes. Adler fue un pionero al entender que muchos se sienten inferiores no porque realmente lo sean,
sino porque cargan con un estándar inalcanzable como referencia. Y cuando ese sentimiento se profundiza, deja de ser un impulso y se convierte en una prisión. Empezamos a evitar los desafíos, temiendo el fracaso que podría confirmar lo que más tememos, que en efecto no somos suficientes. La herida de la inferioridad, cuando no se reconoce, se transforma en un ciclo vicioso. Cuanto más evitamos las situaciones que nos confrontan, más reforzamos la idea de que no somos capaces, y así nos retraemos, nos escondemos, renunciamos. Pero hay una salida, y comienza con una pregunta difícil. ¿Qué estoy intentando compensar? Esta pregunta, simple y punzante, puede revelar un territorio oculto dentro de nosotros, un lugar donde todavía somos el niño que quería ser visto, el adolescente que deseaba ser aceptado, el adulto que solo quería ser reconocido sin tener que ponerse una armadura. El coraje, tema que abordaremos más adelante, comienza aquí, en la disposición de enfrentar nuestra inferioridad sin vergüenza, sin negación. Aceptar que nos sentimos pequeños es el primer paso para descubrir que no necesitamos ser gigantes, solo ser reales. Todos, en algún momento de la vida nos preguntamos, ¿quién quiero ser? Esta pregunta puede parecer inocente, incluso inspiradora, pero oculta una fuerza silenciosa que moldea casi todo lo que hacemos. Para Alfred Adler, esa respuesta da origen a lo que él llamó el self-ideal, el ideal de uno mismo, una especie de brújula interna que guía nuestros pasos, determina nuestras decisiones y, muchas veces, dicta nuestras angustias. A diferencia del concepto de yo o superyo que propuso Freud, Adler creía que no solo somos empujados por impulsos inconscientes, sino también atraídos por un futuro imaginado. Nos movemos hacia una imagen mental de la persona en la que quisiéramos convertirnos. Y es esa imagen, no siempre clara, no siempre sana, la que nos impulsa. Ese ideal comienza a formarse desde temprano, en la infancia, cuando todavía tratamos de entender cuál es nuestro lugar en el mundo. ¿Cómo puedo ser aceptado? ¿Cómo puedo ser valorado? Preguntas silenciosas que, sin darnos cuenta, nos hacen construir un modelo de perfección. Un arquetipo personal que creemos capaz de sanar todos nuestros dolores. Si soy fuerte, nadie me herirá. Si tengo éxito, me respetarán. Si soy atractivo, me amarán. Así, sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de una imagen. El problema es que esa imagen muchas veces es inalcanzable. No porque sea demasiado grandiosa, sino porque no es verdaderamente nuestra. Nace de la comparación con los demás, de las expectativas sociales, de la carencia emocional, del miedo al rechazo. Y cuanto más nos alejamos de esa versión idealizada de nosotros mismos, más sentimos que hemos fallado. No importa cuánto logremos. Si la meta es irreal, el sentimiento de derrota será constante. Adler advertía que la búsqueda del ideal de uno mismo puede ser tanto la fuente de nuestro crecimiento como de nuestra ruina. Cuando ese ideal es auténtico, conectado con nuestros verdaderos valores y capacidades, se vuelve una fuerza constructiva. Pero cuando está basado en expectativas externas o en un perfeccionismo ciego, se transforma en un verdugo invisible. Piensa en cuántas personas conoces que viven atrapadas en el mito de la excelencia, que no pueden equivocarse, no pueden titubear, no pueden detenerse. Gente que confunde valor con productividad, amor con aprobación, existencia con rendimiento. No viven, actúan. Y al final del día, incluso con logros y aplausos, se sienten agotadas, vacías, desconectadas de sí mismas. Es por eso que Adler decía que, a veces, lo que necesitamos no es esforzarnos más, sino revisar lo que estamos buscando. ¿Será que eso que llamamos éxito es, en realidad, lo que queremos? ¿O solo estamos tratando de demostrarle algo a alguien o a nosotros mismos? Esta reflexión es esencial porque el ideal de uno mismo no es solo un destino, es el filtro a través del cual interpretamos el mundo. Define lo que consideramos fracaso o éxito, lo que valoramos en los demás, lo que esperamos de las relaciones y, sobre todo, determina cómo lidiamos con nuestras propias fallas. Muchas veces, el sufrimiento no proviene del error en sí, sino de la distancia entre quienes somos y quienes creemos que deberíamos ser. El juicio despiadado que hacemos de nosotros mismos nace de esa brecha, y mientras no revaluemos esa imagen idealizada, viviremos como el burro que corre tras la zanahoria colgada frente a él, exhaustos, frustrados y siempre hambrientos. Adler nos invita a hacer un movimiento de humildad y valentía, mirar con honestidad ese ideal y preguntarnos si todavía nos sirve.
No se trata de renunciar a los sueños, sino de purificarlos, de quitarles el veneno de la comparación, el peso del perfeccionismo, la ilusión de que solo seremos felices cuando nos convirtamos en alguien diferente a quien ya somos hoy. A veces, el mayor gesto de autoconocimiento es dejar de intentar ser otro y empezar a ser, con dignidad, quienes ya somos. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo, no puedo hacer esto ahora, no es el momento adecuado, y te diste cuenta, semanas después, de que ese ahora nunca llegó? ¿Alguna vez usaste el cansancio, el dolor de cabeza, el miedo o incluso la procrastinación como justificación para no enfrentar algo que sabes que necesitas enfrentar? Si es así, no estás solo. Según Alfred Adler, todos nosotros, en mayor o menor grado, recurrimos a estrategias conocidas como conductas de salvaguarda. Son actitudes que usamos para proteger nuestra autoestima frente al miedo al fracaso, al rechazo o a la humillación. Son excusas sofisticadas, elegantemente disfrazadas, que muchas veces logran engañarnos incluso a nosotros mismos. Adler no veía estas estrategias como debilidades morales, sino como intentos desesperados de lidiar con el dolor de no estar a la altura de nuestro propio ideal. Es como si dijéramos, si no lo intento, no puedo fracasar. Si no me arriesgo, no corro el riesgo de quedar expuesto. Y así, poco a poco, nos alejamos de la vida real y nos refugiamos en justificaciones que nos protegen, pero que también nos encarcelan. Estas conductas toman diversas formas. Hay quienes desarrollan síntomas físicos, dolores, fatigas crónicas, malestares misteriosos que funcionan como barreras aceptables entre ellos y el mundo. Otros desarrollan una ansiedad extrema y la usan como escudo emocional. No puedo salir, no puedo intentar, no puedo enfrentar, dicen, pero en el fondo, lo que no pueden es fracasar frente a sus propias expectativas. También está lo que Adler llamó distant seeking, un nombre bonito para el acto de posponer la propia vida. Son esas personas que siempre dicen que algún día lo harán, pero nunca lo hacen. Dan un paso adelante, dos hacia atrás, crean proyectos y los abandonan. Saben exactamente lo que quieren, pero inventan 1000 razones para no actuar. Y en el fondo, esas razones no son más que intentos de esconder un miedo profundo, el miedo a que, al intentarlo, descubran que no son capaces. Lo más trágico de estas conductas es que al principio funcionan, nos dan alivio, nos protegen, pero con el tiempo comienzan a corroernos, nos vuelven espectadores de nuestra propia existencia, y cuando las justificaciones ya no convencen, ni a los demás ni a nosotros mismos, lo que queda es un vacío, una sensación de fracaso silencioso que se instala como un veneno sutil. Adler era claro, el problema no está en sentir miedo, sino en permitir que el miedo defina nuestro rumbo, en dejar que la vergüenza de nuestra supuesta inferioridad sea más fuerte que el deseo de vivir con autenticidad. Para él, no basta con identificar los comportamientos de salvaguarda, hay que enfrentarlos, desmantelarlos y sustituirlos por acciones conscientes, y eso exige un tipo específico de valentía, la valentía de decepcionar nuestras propias ilusiones, el valor de decir, sí, puedo fallar, pero aún así, lo voy a intentar. El valor de admitir que nuestras excusas no son más que eso, excusas, y que vivir plenamente es un riesgo que vale la pena correr. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que siempre hay un «y si» que paraliza. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me rechazan? ¿Y si todo sale mal? Pero quizá ha llegado el momento de invertir la pregunta ¿y si esto es justo lo que necesito vivir para crecer? La verdadera libertad comienza cuando dejamos de proteger nuestra imagen y empezamos a cuidar de nuestra verdad. Coraje, una palabra tan sencilla y tan mal entendida. Muchos creen que ser valiente es no sentir miedo, que es mantenerse firme frente a los desafíos y no dudar. Pero Alfred Adler nos ofrece una visión más real, más humana. El coraje es actuar a pesar del miedo. Es elegir avanzar incluso con las piernas temblando. Es, como él dijo, la disposición a involucrarse con el riesgo, incluso cuando los resultados son inciertos. Y la vida, seamos honestos, es incierta todo el tiempo. Adler creía que la función principal de la psicoterapia no era aliviar el sufrimiento ni enseñar técnicas para superarlo. Era simplemente enseñar a las personas a ser más valientes, porque en el fondo no es el sufrimiento lo que nos destruye, es el miedo a enfrentarlo. Y si queremos vivir plenamente, no hay otro camino. Tenemos que aprender a enfrentar la vida con coraje,
Pero ¿de qué tipo de coraje estamos hablando? No es el coraje épico de los héroes mitológicos, ni el impulso impulsivo de quien salta en paracaídas. Es un coraje cotidiano, silencioso, casi invisible. El coraje de mirarse a uno mismo con honestidad, de enfrentar nuestros errores sin huir, de admitir que no sabemos, que nos equivocamos, que tenemos miedo, y aún así, seguir adelante. Es el coraje de iniciar una conversación difícil, de salir de una relación que nos lastima, de pedir ayuda cuando todo se derrumba. El coraje de comenzar algo nuevo incluso después de años de estancamiento, de mostrarnos al mundo tal como somos, sin máscaras. Y eso no es fácil. Vivimos en un mundo que celebra la perfección, que premia a los invulnerables, que exige éxito inmediato. En ese escenario, ser valiente es un acto de rebeldía, es ir contra lo que esperan de nosotros. Es decir, me permito intentar, aunque fracase. Porque, como dijo Adler, el verdadero fracaso no está en equivocarse, sino en renunciar a intentarlo. Esa valentía se vuelve aún más urgente cuando nos damos cuenta de que muchos de nuestros sufrimientos provienen del intento de evitar el sufrimiento. Evitamos hablar, actuar, elegir, todo para no exponernos. Y con eso, dejamos de vivir. Creamos zonas de confort que se parecen más a jaulas. Pasamos los días en rutinas tibias, relaciones vacías, trabajos sin sentido, todo para no correr riesgos. Pero como dijo Søren Kierkegaard, la mayor angustia no es la muerte, sino morir sin haber vivido. Adler creía que el ser humano es capaz de un cambio profundo, pero solo si está dispuesto a enfrentar las incertidumbres que ese cambio implica. No existe transformación sin incomodidad, no hay evolución sin exposición. Por eso, la valentía no es un lujo, es una necesidad. Tal vez hoy estés frente a una elección, un camino que te exige más de lo que crees poder dar, un llamado que parece demasiado grande, y quizá pienses, aún no estoy listo. Pero, ¿y si nunca estamos completamente listos? ¿Y si estar listo es una ilusión y la valentía es justamente eso? ¿Hacerlo de todos modos? Porque vivir con valentía no es eliminar el miedo, es hacer las paces con él. Y lo más importante es confiar en que, aunque el camino sea difícil, el movimiento vale más que la parálisis. El intento vale más que la perfección, y la autenticidad vale infinitamente más que la aprobación ajena. Si existe un antídoto contra la complejidad de la vida, es este: la valentía de vivir, sentir, equivocarse, amar y seguir. Si hay una verdad ineludible en todo lo que Adler nos dejó, es esta. No somos víctimas pasivas de la vida, somos autores imperfectos de nuestra propia historia, y cada capítulo se escribe entre dos polos, el deseo de superarse y el miedo a fracasar. Aquí hablamos de la herida de la inferioridad, esa cicatriz invisible que llevamos en el pecho y que tantas veces guía nuestras acciones sin que lo notemos. Discutimos el ideal de uno mismo, esa imagen que nos guía o nos ahoga, dependiendo de qué tanto conecte con nuestra esencia. Visitamos el territorio sombrío de los comportamientos de resguardo, donde se esconden nuestras excusas más sofisticadas. Y por último, nos encontramos con la valentía, no como un don, sino como una decisión diaria. La vida no exige perfección, exige presencia. La valentía no se trata de no tener miedo, sino de continuar, incluso con miedo, incluso en silencio, incluso con el corazón roto. Recuerdo con claridad una noche en particular. Estaba solo, cansado, mirando el techo de mi cuarto, ahogado en dudas que parecían más grandes que yo. Acababa de rechazar una oportunidad profesional por miedo a no estar a la altura. Y en ese momento me pregunté, ¿cuántas veces más voy a permitir que el miedo dicte mi historia? Fue en esa época cuando encontré a Adler, no en los libros de texto, sino en un pasaje simple, casi perdido. El coraje es la disposición de aceptar la imperfección como parte de la existencia. Eso me atravesó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía que vencer todos mis miedos, solo tenía que dar el siguiente paso. Si este video te tocó de alguna forma, quiero que sepas que esto no es solo un análisis psicológico, es una conversación de alguien que también tiene miedo, que también se ha sentido inferior y que, como tú, está tratando de encontrar una forma más auténtica de vivir. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta este punto buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad
y reconstruirte desde la raíz. Esto no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quien ya no soporta vivir en modo automático. Si sientes que algo dentro de ti pide cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar ese camino, no serás la misma persona al final del recorrido. Ahora, vamos a la parte burocrática, pero no por eso menos existencial. Si te gustó este contenido, ya sabes el ritual. Deja tu like, comenta aquí abajo cuál herida sientes que aún necesitas mirar con valentía y, por favor, suscríbete al canal. No por vanidad, sino porque necesitamos seguir con esta conversación. Porque el algoritmo no tiene alma, pero tú sí, y solo te muestra lo que tú decides alimentar. Y mira, esos videos que están apareciendo aquí en pantalla, uno de ellos puede ser justamente el que no quieres ver ahora, y quizá por eso mismo sea exactamente el que más necesitas.